está afectando y gravemente, ¿no? Es un paso que conlleva mucho transporte de mercancías, es un paso que lleva muchísimo turismo y el turismo pues está afectado tanto el comercio como es la hostelería y como es la restauración, ¿no? Por lo tanto, como presidente de COE Pyme Huesca, pues lo que tengo que decir es pedir a las autoridades francesas que se tomen la reconstrucción en serio, porque no nos pueden decir 6 meses. Si la Junquera o Irún estuviese 6 meses cerrado, yo creo que en España habría una guerra civil. Y tenemos una prueba fehaciente de todo esto, ¿no? En el año 18 hubo un socavón, ya no sé si igual o parecido, pero al mes, esto fue en mayo, en junio pasaba el Tour de Francia. En 3 semanas se reconstruyó. No nos pueden tomar el pelo lo que puede costar 3 semanas o 4 semanas que nos digan 6 meses. Por lo tanto, nosotros desde COE Aragón no tenemos que hacer nada más que reivindicar al ministro, a las autoridades francesas, que se tomen en la travesía central o las carreteras centrales del Pirineo muy en serio. Y nosotros desde COE Aragón lo hemos trasladado a COE España y COE España al gobierno español, porque realmente esto ya es una cosa bilateral de Estado. Aunque esté afectando a la provincia de Huesca, Huesca y Aragón es una provincia y una región española que tenemos que tener el mismo trato que Cataluña y el País Vasco. Hay una sensación de muchísimo enfado, porque puede pasar, pero todo esto pasa pues porque realmente hay una normativa medioambiental tan abusiva que prohíbe actuar en los cauces de los ríos. Y cuando se prohíbe actuar en los cauces de los ríos, pasa lo que pasa en España y en Francia. Por lo tanto, toda esa gente que son los responsables de que tengamos esa normativa prohibitiva para actuar en los cauces, tendrán que hacerse responsables de la situación actual. Porque si los cauces se limpiaran de ramas, se limpiaran de troncos, se limpiaran de grava, probablemente no habría las afecciones que hay. Transporte, tanto el transporte de mercancías como el de pasajeros, está siendo el turismo, está siendo el comercio, está siendo dentro del turismo la restauración, los restaurantes y los hoteles. Y no olvidemos que el sector agroindustrial es muy importante, porque vamos a empezar en una etapa que es cuando se empieza a cosechar el maíz y cuando las fábricas de pienso españolas necesitan, en este caso aragonesas, necesitan el paso transfronterizo para traer el trigo y el maíz francés. Somos pesimistas, pero tenemos que seguir martillando, porque realmente la situación es muy grave y realmente nos tienen que hacer caso.